Primer capítulo, empezamos. En este primer capítulo vamos a empezar hablando de tamaños, y con tamaño me quiero referir a los milímetros de nuestro objetivo, porque no sería lo mismo disparar con un gran angular, un 50 fijo o un tele, por ejemplo. Pero antes de hablar de objetivos, pensemos qué tipo de fotografía estamos buscando. Pensemos en tres posibilidades: 1, el fondo; 2, el sujeto; y 3, el fondo más el sujeto. Cuando hablamos de fondo nos referimos a fotografías donde la fuerza de la imagen reside en toda la parte panorámica, en juego de líneas, en el horizonte, donde no hay un elemento que destaque más que el resto. Sin embargo, cuando hablamos de sujeto hablamos de una fotografía donde ese elemento que vayamos a fotografiar tiene muchísima más fuerza que todo el entorno donde pueda estar, por lo cual tiene que ser la prioridad a la hora de fotografiar. Sin embargo, habrá ocasiones donde el fondo y el sujeto tengan que estar juntos de tal forma que manden una imagen mucho más fuerte y más descriptiva de la escena. Nuestra vista aproximadamente son 50 milímetros, pero por ejemplo si estuviéramos hablando de un 10, 12 o 16 milímetros ampliaríamos bastante más, casi vista camaleónica, podríamos ver más los laterales, y por ejemplo si habláramos de un 200 milímetros estaríamos buscando justo un plano mucho más cerradito, casi sin fondo. Y es aquí cuando entra en juego cuántos milímetros necesitamos para tomar la fotografía, ya que si tuviéramos que tomar una fotografía mucho más panorámica, está claro que usaríamos un 10, 12, 20 milímetros para intentar buscar toda la escena posible, todo el fondo posible, que por ejemplo tomar una fotografía a una persona en concreto eliminando todo el fondo porque no nos gusta el fondo, porque la iluminación del fondo no nos termina de convencer. Entonces ahí por ejemplo sí buscaríamos un 200, 300, 400 milímetros para reducir la cantidad de fondo y dejar únicamente a la persona. Y es aquí cuando se dan los tres errores comunes a la hora de tomar una fotografía. Uno de los errores sería disparar con un todoterreno sin tener en cuenta ni los milímetros que te estamos disparando, ni la distancia a la que tenemos el objetivo, únicamente coger y disparar por el mero hecho de congelar la escena. Fotógrafos y fotógrafas, por favor, fijémonos en los milímetros y busquemos por qué estamos disparando así. Si nos podemos acercar al elemento, al sujeto, si estoy disparando una fotografía de retrato, pues calcular qué fondo tenemos, que si queremos sacar el fondo con la persona, no disparemos únicamente con los milímetros que tengamos el objetivo, o bueno, yo como estoy aquí no me apetece acercarme, le meto un poquito de zoom y tiro millas. El segundo error suele pasarles a los fotógrafos de la vieja guardia. Dícese de personajes que empezaron siendo buenos fotógrafos, con mucha idea, saben muchísimo de fotografía, pero poco a poco se van oxidando y sus propios pensamientos se van haciendo cada vez más turbios, y solo existen esos. Ni se actualizan, ni se cambian, y son los mejores, oye, siempre son, su idea es la mejor. Si quieres una toma natural, dispara con un 50 milímetros y ponlo en blanco y negro. ¿Quieres tomar una fotografía de paisaje? Dispara en 50 milímetros. ¿Quieres tomar una fotografía de retrato? Dispara en 50 milímetros. ¿Quieres tomar una fotografía nocturna? Dispara en 50 milímetros. ¿Quieres tomar una fotografía de tu perro? Dispara en 50 milímetros. Con esto no estoy diciendo que el 50 milímetros no sea el objetivo ideal de cualquier fotógrafo. Es luminoso, es barato y muy nítido. Yo de hecho llevo uno siempre conmigo. Pero intentemos adaptarnos a la fotografía que queramos hacer. No es lo mismo hacer fotografía de estrellas, no es lo mismo hacer fotografía en una boda, que necesitas a lo mejor llevar un todoterreno para cubrir todas las ópticas, o varias cámaras con varios fijos, o adaptarse al material que tienes. Si es en los 50 milímetros el que tienes, perfecto, pero si tienes otras ópticas, intentemos adaptarnos a el momento y los milímetros que pida esa fotografía. Y el tercer error sería el que nos termina pasando un poco a todos. Las ópticas que tienes son las que te delimitan un poco a la hora de tomar el plano. Está claro que si solo tenéis un 18-55, el que viene de base con la cámara, no vais a tener la posibilidad de fotografiar más allá de 55. O, por ejemplo, si se lo llevar un 50 milímetros y no tenéis otra óptica, está claro que tenéis que disparar con esa óptica. Pero intentar, si podéis, abarcar siempre tener una óptica adaptada a un perfil, a una idea de fotografía. Por ejemplo, si yo tengo un 20 milímetros, generalmente es con el que suelo trabajar para fotografías panorámicas, o, por ejemplo, puedo tener 100 milímetros para fotografiar retrato únicamente. Pero generalmente un fotógrafo suele tener varios tipos de óptica para cubrir esas necesidades y decir, oye, pues necesito hacer una fotografía más panorámica, un 20 milímetros, o necesito tomar una fotografía donde el elemento esté mucho más lejos y luego no quiero hacer un recorte a la fotografía, por eso un teleobjetivo. Pero siempre pensando qué tipo de fotografía busco, si es con un fondo, con un sujeto o con un fondo y un sujeto para reforzar la toma. Y esto es todo sobre el capítulo del tamaño. Ya veis que el tamaño sí que influye a la hora de tomar una fotografía. Y recordar que la información está en internet, está en la calle, está en practicar. Nadie os limita a la hora de tomar una fotografía, sois vosotros los que os limitáis y los que os ponéis excusas de es que esta fotografía la podía haber hecho mejor, hazla mejor.
es que esta fotografía, si hubiera tenido otro tipo de luz, cambia la luz. O esta fotografía, es que si hubiera tenido... cambiarlo. Sois vosotros los que vais a hacer que esa fotografía aparezca, no la excusa. La excusa va a ser una armadura a la que enfrentaros y a la que intentar taparos un poco para tomar la fotografía. Mi nombre es César Ruiz, si os ha gustado el vídeo suscribiros, darle manita arriba o manita abajo y nada, recordaros que estamos aquí lunes y jueves mostrando trucos, experiencias y anécdotas de fotografía para todos.